Bienvenidos a un episodio más de Astronomía Descriptiva con Armando Causade. En esta ocasión quería presentar un resumen de algunos trabajos recientes del telescopio espacial James Webb. Es un tema que usualmente yo presento 2 veces al año, generalmente en mayo y noviembre cada año. Lo he venido haciendo por lo menos desde el año 2023, si no me equivoco, desde mayo de 2023, o sea que debe haber no menos de 5 presentaciones sobre este tema. Para los que les interesa, pues pueden ir más atrás en mi canal y mirar presentaciones anteriores, que usualmente son de las que mejores números de visualización obtienen en YouTube. O sea, es evidente que todos ustedes disfrutan mucho estas fotografías, pues estas presentaciones siempre son bien acogidas. Bien, así que antes de entrar en el meollo del asunto, y traigo 20 imágenes representativas de 15 trabajos recientes, como de los últimos 6 meses, del telescopio espacial James Webb. Antes de entrar en el meollo del asunto, dos anuncios breves que me gustaría compartir con ustedes. Primero, en los últimos 4 meses, el itinerario de las presentaciones ha sido un poco más irregular. Yo estoy muy bien, a mí no me ha pasado nada. Hemos tenido algunas situaciones de salud en la familia y entonces hemos estado ayudando y asistiendo con esa situación, y eso pues ha afectado un poco el itinerario, pero bueno, en la medida posible pues vamos a mantener estas presentaciones siempre que sea posible hacerlas. Y un segundo anuncio: están ocurriendo muchas cosas interesantes. Mucha actividad solar, auroras polares que realmente fueron visibles en casi todo el globo terráqueo este pasado 11 de noviembre. Les estoy hablando hoy 14 de noviembre de 2025. Tengo fotografías de esas auroras, tengo fotografías de varios cometas que se han acercado a nuestra región del sistema solar y se están observando en el cielo, incluyendo el cometa Lemon. Tengo fotografías de los planetas que me han enviado. Tengo muchas imágenes que deseo compartir con ustedes, y eso lo prometo para antes de que termine el año. Vamos a hacer lo posible. Eso no lo prometo en definitivo, pero vamos a intentar a ver si lo podemos hacer antes de que termine este mes de noviembre. Si ese fuera el caso, tendríamos entonces 2 presentaciones este mes de noviembre. Pero ahí no prometo nada. Sí lo prometo para antes de que termine el año. Vamos a intentarlo antes de que termine el mes. Y bueno, sé que lo que quieren mirar son las fotografías, así que sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con el tema. Siempre tengo 3 aclaraciones preliminares que voy a traer rápidamente. No me gusta repetirme a mí mismo y esto suena ya casi a disco rayado. Pero bueno, hay que decirlo para beneficio de aquellas personas que no hayan visto una presentación como esta anteriormente. Los que ya han visto anteriormente ya saben. El telescopio espacial James Webb es un telescopio infrarrojo y las imágenes que produce no son comparables con la fotografía de luz visible que se obtiene mediante telescopios de aficionado. Nada se ve igual. Eso es lo que quiero recalcar. Nada se ve igual. No es lo que uno mira cuando uno asoma los ojos de uno al cielo en un telescopio de aficionado. Eso debe estar claro. O sea, colores distintos, aspectos distintos. En segundo lugar, las imágenes del telescopio espacial James Webb pueden ser composiciones de diversas cámaras que posee el telescopio. Por ejemplo, el NIRCam, que funciona en infrarrojo cercano, y el MIRI, que funciona en infrarrojo medio. La mayoría de las veces son composiciones, con mucha frecuencia, no siempre. En tercer lugar, a veces también se hacen composiciones con fotografías del telescopio espacial Hubble o incluso con algunos telescopios terrestres. Estas imágenes son bastante complejas porque integran tanto luz visible como luz infrarroja. Vamos a ver un poco de todo esto. Algunas en infrarrojo cercano, otras en infrarrojo medio, algunas composiciones con otros telescopios. O sea, yo voy a explicar cada una de estas situaciones según vaya surgiendo el caso. Yo lo voy a indicar. Bueno, vamos a comenzar con esto, que no es una fotografía. Esto realmente es un diagrama que se refiere a un espectro. Un espectro de transmisión que presenta evidencia de agua en el exoplaneta TOI 421, que queda localizado en la constelación Lepus, a 240 años luz de nosotros.
relativamente cerca dentro del contexto de nuestra galaxia. O sea que esto no queda muy lejos. A mí siempre me gusta enfatizar la cuestión de las distancias. O sea, si nosotros nos familiarizamos con las distancias y tenemos un concepto de las escalas en el universo, no es lo mismo 240 años luz que 240 millones de años luz. ¿Verdad? Pues para mí eso es algo muy importante. Y por eso voy a hablar un poco de las distancias. Bueno, volviendo al espectro, esto le llaman un planeta sub-Neptuno, caliente porque parece estar bastante cerca de su estrella. Es un planeta quizá de masa parecida al planeta Neptuno, quizá un poco inferior. Y por supuesto, bueno, un espectro no es otra cosa que un gráfico de intensidad de luz en el eje de Y versus largo de onda en el eje de X. O sea que... Y evidencia la presencia de agua. O sea, estas áreas de mayor o menor intensidad en ciertos largos de onda está asociado con la presencia de ciertos elementos químicos o compuestos químicos. En este caso nos da el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, pero se hace énfasis en el agua. El agua es algo muy común en el universo, no es nada inusual. Una de las primeras presentaciones que se publicó, posiblemente hace ya como 4 años, 2020, 2021, yo hablé por 30 minutos sobre este tema del agua en el universo. Así que vamos a recalcar que el agua no es nada inusual y en este exoplaneta pues ya el espectro pues delata la presencia del agua. No hay que viajar a ese exoplaneta y tomar una muestra. Desde acá, analizando la luz que nos llega, en este caso reflejada, es muy poca o ninguna la luz propia que debería tener este astro, posiblemente alguna luz de la estrella que ha atravesado la atmósfera de este planeta y nos llega a nosotros. El análisis de esa luz va a delatar la presencia de ciertas sustancias químicas, en este caso el agua, que es bastante común en el universo. Bien. Tenemos aquí una fotografía, está así. Y esto es un estudio de las auroras en el planeta Júpiter. Ya sabemos que las auroras se producen como una interacción de un planeta con las partículas cargadas, todos estos átomos o fragmentos de átomos que salen disparados del Sol y llegan a la Tierra, también llegan a los demás planetas. Al interactuar con la atmósfera de un planeta, aquí en la Tierra o en Júpiter, el que sea, se producen estas auroras, que aquí vemos en infrarrojo cercano, mediante la cámara NIRCam. Así que es interesante porque el telescopio espacial James Webb, que con frecuencia se enfoca en lo que está muy lejano, a veces también hace estudios en el sistema solar. Este es otro estudio del sistema solar. Esta imagen salió publicada el 14 de mayo de 2025. Siempre que comienzo con estas fechas no se refiere a la fecha en que se creó la imagen, en que se capturó la imagen, en que la cámara funcionaba. No, esto se refiere a la fecha en que la imagen se publicó, que puede haber sido varias semanas o varios meses después que se tomó la imagen. En este caso es un comparativo interesante. Arriba hay 3 imágenes. Esto todo ha sido hecho con el NIRCam, que es la cámara de infrarrojo cercano en el telescopio espacial James Webb. Y esto data, bueno, salió publicado en mayo de 2025. Las imágenes fueron capturadas en julio del 2023. O sea que en este caso pues hubo un periodo de estudio y de análisis bastante extenso, casi 2 años. Arriba 3 imágenes del telescopio espacial James Webb. Abajo 3 imágenes también infrarrojas del telescopio Keck en Hawái, un instrumento que realmente son dos telescopios de 10 metros cada uno de diámetro. Y claro, desde la Tierra también podemos hacer algunos estudios infrarrojos con muchas más limitaciones. La atmósfera terrestre no es completamente transparente al infrarrojo, es parcialmente, si es un infrarrojo muy cercano como se hizo en esta fotografía. Pues un infrarrojo muy cercano sí se puede trabajar desde la superficie de la Tierra con ciertas limitaciones. Por eso el telescopio Keck en Hawái, instalado en el volcán Mauna Kea de Hawái, pues tiene esta capacidad.
Y eso creo que es algo interesante. O sea, el infrarrojo cercano con muchas limitaciones se puede trabajar desde la Tierra, pero es mucho más eficaz trabajarlo en el espacio como hace el telescopio Webb, que también puede hacer infrarrojo medio, que ese ya es bastante más complicado o casi imposible hacer desde la Tierra. Infrarrojo lejano también lo hace el telescopio Webb. Así que la particularidad que tiene esta luna Titán, que pertenece al planeta Saturno, es que sería la única luna de nuestro sistema solar que tiene una atmósfera sustancial, vamos a decirlo de esa manera. Hay otras microatmósferas, pero la atmósfera de la luna Titán es la única sustancial. Aquí se ven, sobre todo en las imágenes que están más a la derecha, pues algunas nubes y características en la troposfera y en la estratosfera de esa luna. O sea que es un trabajo interesante y de cuerpos del sistema solar. Bien, esto es una ilustración dibujada por un artista, no es una fotografía. Esto también es algo que me gusta recalcar. Hay muchas imágenes que se publican y que están señaladas. Es que a veces nosotros no tenemos la mala costumbre que no leemos el calce. Queremos mirar las fotografías, pero no leemos el calce. Y muchas veces dice de manera muy, muy notable concepto artístico, ilustración artística. Y esto es dibujado por un artista, esto no es una fotografía. Representa un disco de polvo que rodea una estrella muy parecida al Sol. Por eso le llaman estrella de tipo solar. HD 181.327, que está ubicada en la constelación Telescopium a 160 años luz. Relativamente cercano en el contexto de nuestra galaxia, que mide como 100.000 años luz. No es la estrella más cercana. Que vamos a hablar de Alpha Centauri más adelante. El sistema estelar más cercano que nos queda a 4 años luz. Esta queda a 160 años luz, pero eso es relativamente cercano. En astronomía esa inmensa distancia es algo muy cerca. Así que vemos este concepto artístico, un disco de polvo. En ese polvo también hay material frío. Podría haber también partículas heladas. Hablando del hielo en un concepto más amplio, ¿verdad? Agua congelada, metano congelado, dióxido de carbono congelado, amoníaco congelado, ¿verdad? Un concepto un poco más amplio, pero podría haber predominio de agua congelada. Y esto probablemente pudiera ser un sistema joven que tiene todavía algún material residual. Y de nuevo, quiero enfatizar esto de las ilustraciones. A veces, hoy vamos a ver algunas fotografías de exoplanetas, pero algunas veces nos presentan pinturas, dibujos, ilustraciones de exoplanetas, donde vemos el rostro de un exoplaneta de color verde, de color rojo, de color amarillo. Y tenemos que tener en cuenta que si está señalado como una ilustración, eso no es lo que ha captado un telescopio, es lo que imagina un artista basado en la ciencia que se tiene hasta el momento. Pero no deja de ser un concepto artístico. Y en ese sentido son muy pocos los exoplanetas, los planetas extrasolares que están fuera de nuestro sistema solar, son muy pocos o probablemente ninguno el que hayamos podido ver el rostro. Apenas muy pocos o ningunos exoplanetas conocemos el rostro. Y cuando los vemos de esa manera es que son conceptos artísticos. O sea, eso quiero enfatizarlo porque hay muchas personas confundidas con este asunto, ¿verdad? O sea, estas presentaciones a veces sirven para clarificar ciertas dudas de astronomía que las personas tienen. O sea, que esto puede ser, además de divertido, porque son fotografías preciosas, que yo me las disfruto muchísimo, esto también puede ser instructivo, ¿verdad? Bien, esta imagen es algo muy conocido para astrónomos aficionados. Es la galaxia Messier 104 en la constelación Virgo. Realmente en el límite de la constelación Virgo y la constelación Corvus, que ubica 31 millones de años luz, que esto es una distancia bastante larga, pero en el contexto, no dentro de nuestra galaxia, es una galaxia externa, en el contexto del espacio extragaláctico esto es bastante cercano, relativamente cercano. Así que esta galaxia es muy conocida por astrónomos aficionados, se le llama popularmente la galaxia del sombrero. Entonces eso es lo que parece cuando se ve en luz visible. Aquí la estamos viendo en infrarrojo. Aquí se compara una imagen que aparece a la izquierda, o media imagen que aparece a la izquierda en infrarrojo cercano, tomado con la cámara NIRCam.
y otra en infrarrojo medio, a la derecha, tomada con la cámara MIRI. Estas fotografías también muestran otras galaxias de fondo, bastante más lejanas que Messier 104. Hay una muy linda, pequeña pero muy linda, que se ve arriba a la derecha. Parece como una galaxia no necesariamente elíptica, pudiera ser como una espiral vista de filo. Es una galaxia como alargada, pequeña. Parece como si tuviera un color azulado, pero estos son colores falsos. Ya que estoy en esta ilustración que compara infrarrojo cercano a la izquierda y compara el infrarrojo medio que está a la derecha, quiero mencionar algunos datos importantes. ¿Por qué infrarrojo? Y siempre nos dicen, bueno, pues el infrarrojo muestra algunos detalles que no son visibles en luz blanca, en luz visible, o sea, detalles que no se aprecian en luz visible, claro. Sí, ese es el meollo del asunto, pero vamos al detalle. ¿Cuáles son esos detalles que realmente pues no podemos ver en luz blanca o en luz visible y que podemos ver en infrarrojo? Bueno, en infrarrojo, especialmente infrarrojo cercano, hay muy buena penetración del polvo. De hecho, esta galaxia Messier 104 es muy conocida por los tremendos carriles de polvo que tiene. En otras presentaciones anteriores yo he mostrado fotografías en luz visible. Esta galaxia es hermosa, pero tiene unos carriles oscuros muy notables de polvo, que cuando miramos aquí la media fotografía que está a la izquierda, así los carriles de polvo se ve un área oscura, se ve como un cinturón oscuro, leve, sutil, porque aquí hay penetración del polvo. No es una penetración perfecta, la luz infrarroja cercana no penetra perfectamente el polvo, pero lo penetra mejor. ¿Qué pasa? Hay zonas que en luz visible están muy tapadas por el polvo, que sencillamente no vemos nada. Y en luz infrarroja podemos ver un poco mejor, repito, no perfectamente, no necesariamente el polvo es completamente transparente, pero infrarrojo cercano puede ser parcialmente transparente y hay mejor penetración. Podemos ver un poco mejor lo que pudiera haber dentro o detrás de ese polvo. Y por eso esos carriles de polvo aquí no se ven tan notables, estamos mirando un poco mejor a través. A ella les estoy contestando parte de la pregunta. Ese es un elemento. Les voy a dar 3 elementos de las ventajas del infrarrojo en la astronomía. Ese es un elemento. Un segundo elemento puede ser que en infrarrojo, cuando miramos exoplanetas, y siempre tenemos el problema que una estrella es muy brillante, el exoplaneta es muy débil, porque muchas veces lo que tiene es luz reflejada. Es tremendo, es difícil, es complicado. Y a veces hay que tapar la luz de la estrella para que se pueda ver lo poco que podría captarse de un planeta. No, en infrarrojo se facilita porque en infrarrojo las estrellas son menos brillantes. Se ven las estrellas, pero es menos brillante. Y entonces en infrarrojo aumenta esa pobre luminosidad que pueden tener los exoplanetas. Aumenta. Y muchas veces pudiera ser luz propia, que en luz visible prácticamente no tienen, lo que tienen es luz reflejada. Pero en luz infrarroja a veces hay luz propia. Y entonces disminuimos la luz de una estrella, ampliamos la luz de un planeta, que incluso podemos empezar a ver su luz propia si alguna tuviera, que usualmente si la tiene es en infrarrojo, no es en luz visible. Y es un poco más fácil, no es que sea demasiado fácil, pero es un poco más fácil. Se reduce la luminosidad de una estrella, se amplía lo poco de luz que pueda tener un exoplaneta. Es más fácil verlo, no es demasiado fácil, pero es un poco más fácil. Ese es un segundo elemento, una segunda ventaja del infrarrojo en astronomía. Una tercera, posiblemente este es el propósito principal del telescopio espacial James Webb, que es la cuestión del redshift cosmológico, que por ejemplo las galaxias, porque miren, en infrarrojo cercano, hago un paréntesis, en infrarrojo cercano todavía las estrellas se ven bastante bien, como vemos a la izquierda. En infrarrojo medio, como vemos a la derecha, ya las estrellas es muy poco lo que se ve. Y probablemente la mayoría de esos puntos que vemos, no digo todos, probablemente la mayoría son galaxias externas, más que estrellas. Estoy adivinando, pero es lo que me parece, porque ya en infrarrojo medio ya las estrellas no se ven con mucha facilidad. Empezamos a ver ya galaxias, objetos distantes. Volviendo a lo que quería explicar, la cuestión del enrojecimiento. Cuando miramos lejos, especialmente cuando miramos galaxias que están muy lejanas, también están muy enrojecidas. ¿Por qué? En astronomía mirar lejos es mirar antiguo, ¿verdad?
Y cuando miramos lejos en astronomía, pues son objetos que también están usualmente en recesión por la ley de Hubble-Lemaitre en el universo galáctico. Estos objetos lejanos, pues mientras más distantes quedan de nosotros, mayor recesión tienen. Una recesión no necesariamente natural, sino es por la expansión misma del universo. Entonces tenemos este redshift cosmológico que no es un efecto Doppler. Esa confusión existe en muchos estudiantes de astronomía, incluso en algunos divulgadores de astronomía. Esto no es un efecto Doppler. El universo se está expandiendo y más que ampliar el espacio entre galaxias, que no es incorrecto decirlo, es que el espacio mismo se está estirando. El espacio mismo se está estirando, la luz viaja a través del espacio, la luz misma podría irse estirando, se enrojece. Digo, y aquí estamos simplificando muchísimo, ¿verdad? Algunos conceptos difíciles lo estamos tratando de simplificar bastante. Quizá cometiendo el pecado de sobresimplificar. Pero bueno, simplifico demasiado porque quiero que comprendan lo que estoy diciendo. El universo se va expandiendo, el espacio se va expandiendo, el espacio mismo se va estirando, se va expandiendo. La luz que va viajando puede también tener este efecto como de estirarse un poco y entonces ocurre este enrojecimiento. Entonces muchas galaxias que si las tuviéramos muy cercanas las veríamos en luz visible, pero a estas distancias y con esta velocidad de recesión pues se enrojecen mucho y entonces ya no las vemos en luz visible, las podemos ver en infrarrojo. Por eso es que el telescopio espacial James Webb enfatiza o se enfoca más en el infrarrojo que en luz visible, que es muy poco lo que puede ver de luz visible. ¿Por qué? Porque este telescopio está diseñado, pensado y construido para mirar el universo lejano. No que no pueda mirar el sistema solar, ya lo hemos visto, lo hace a veces, pero más enfocado en el universo lejano. O sea que, resumiendo, hay tres grandes ventajas de la luz infrarroja. Primero, en infrarrojo cercano, no necesariamente en infrarrojo medio ocurre lo contrario, pero en infrarrojo cercano hay un poco de penetración de polvo. En infrarrojo medio es al revés, el polvo empieza a verse, empieza a tener cierto brillo, entre comillas. Segundo, en infrarrojo se reduce la diferencia en luminosidad, no se suprime, pero se reduce entre estrellas y exoplanetas. Es más fácil ver exoplanetas. No demasiado fácil, pero es más fácil. Tercer lugar, el redshift cosmológico, este desplazamiento al rojo cosmológico que enrojece todos estos objetos distantes del universo galáctico y se hace más fácil ver estas galaxias en infrarrojo que verlas en luz visible. O sea que estas tres grandes ventajas tiene la luz infrarroja en astronomía. No son las únicas, hay muchas más. Bueno, continuamos con esta imagen de un exoplaneta, lo que les hablaba, tipo joviano, que rodea la estrella 14 Hércules C. Lo que estamos diciendo es que esta estrella se encuentra en la constelación Hércules, el héroe mitológico, dista 60 años luz de la Tierra. Bastante cerca, ¿no?, en el contexto de nuestra galaxia. Muy cercano, diría yo. Esto no es una distancia fuerte en astronomía, es una distancia muy simple. Vemos que han tenido que tapar la estrella. Esto se hizo, dice que fue del NIRCam, porque siempre me gusta anotar el instrumento que se utilizó. Lo dice que es el NIRCam. O sea que fue infrarrojo cercano. Posiblemente unos 1000, 2000, 3000 nanómetros. No sé, estoy adivinando, pero es infrarrojo cercano. Y hubo que tapar la estrella, claro, se reduce el diferencial de brillo, de luminosidad entre estrella y planeta. El planeta es el que está señalado, por supuesto, con la letra C, claro. Pero aún así hubo que tapar la estrella para que el planeta pues tuviera mejor visibilidad, se pudiera destacar mejor. La localización de la estrella está representada en el centro con el símbolo de una estrella, pero hubo que taparla y no aparece en la fotografía. Bueno, aquí hicieron un trabajo muy parecido con otro exoplaneta, TWA-7b, que ubica en la constelación Antlia a 110 años luz, relativamente cercano también. Y ocurrió lo mismo. Hubo que tapar la estrella, el planeta es el que aparece arriba a la derecha, como entre 1 a 2 de la tarde, si hacemos la analogía de un reloj. Hay otro cuerpo más distante que estaría haciendo la analogía del reloj, como a las 8 de la tarde, a las 8 horas. Ese no tiene que ver absolutamente nada con esto. O sea que ese es otro trabajo en cuanto a exoplanetas. Esa es otra de las áreas de estudio que la luz infrarroja facilita y que el telescopio espacial James Webb tiene mejor capacidad que otros como el telescopio espacial Hubble. No es que el Hubble no tiene capacidad, pero el Webb está más optimizado para eso.
sin duda alguna. Bien. Y vale la pena aclarar algo. Dije 100 y pico de años luz en la constelación Antlia. No quiere decir que la constelación Antlia está a 100 años luz. No, son estrellas que están a diversas distancias, algunas muy cercanas, decenas de años luz, algunas miles de años luz. No es que la constelación esté a esa distancia. Me refería a ese objeto particular, ¿verdad? O sea que no. Las constelaciones no tienen distancias puntuales, sino que son grupos de estrellas, configuraciones de estrellas y estrellas que pueden tener distintas distancias, con muy pocas excepciones. Bueno, esta es interesante. Yo creo que podemos hablar un poco más en detalle sobre esta imagen, porque este es un trabajo importante. Bueno, en inglés dice Thin and Thick Disk Galaxies. Aquí lo que se refiere en idioma español, lo que quisiera decir es que hay una colección o una recopilación de 16 galaxias. Arriba hay 8 galaxias que poseen tanto un disco galáctico grueso como un disco galáctico delgado. Las dos estructuras coexisten, coinciden en una misma galaxia. Las 8 galaxias que aparecen arriba tienen tanto un disco galáctico grueso como un disco galáctico delgado. Tienen las dos estructuras. Y entonces aparecen otras 8 galaxias abajo que solamente poseen discos delgados. O sea que parte de los trabajos que se hacen con el telescopio espacial James Webb, muchas veces también con el Hubble, son comparativos donde se toman no una, dos o tres galaxias, se toman muchas galaxias y se comparan unas entre otras. Y ahí es que se descubren patrones interesantes. ¿Qué se descubre aquí? Bueno, quiero que miren un número que está señalado con la letra Z. Arriba, con las primeras 8 galaxias, Z0.12, Z0.25. Miren, en palabras sencillas, los números Z, lo dice el cálculo de la fotografía, se refieren al desplazamiento al rojo, el redshift. Y vamos a hablar más sencillo para que me comprendan. Son números proporcionales a la distancia. Mientras más elevado este número, mayor la distancia de la galaxia. Y mientras más alejada la galaxia, recuerden que mirar lejos es mirar antiguo, mirar al pasado. Mientras más este número Z y más alejada queda de nosotros esta galaxia, más distante la galaxia, más antigua la luz que estamos mirando procedente de esa galaxia, más antiguo el aspecto que estamos mirando de esa galaxia. Miren arriba que tenemos números pequeños de Z, desde 0.12 hasta 0.73. Abajo, de 0.73 a 3.01, números más altos, galaxias más distantes que estamos viendo más atrás en el pasado. Pues qué interesante. Yo escribí en el calce que este gráfico demuestra que en galaxias más lejanas y más antiguas predominan los discos gruesos. Eso es interesante. Solo discos gruesos, o casi exclusivamente discos gruesos. Pero en galaxias más cercanas, que las vemos en tiempos más recientes, ahí vemos entonces ambas estructuras, discos gruesos y discos delgados. Interesante, esto todavía está bajo estudio, pero miren, observen los patrones que van surgiendo y que vamos descubriendo cuando hacemos comparativos de grandes cantidades de datos. Estas 16 galaxias, 8 arriba y 8 abajo, 8 cercanas y 8 lejanas, demuestran un patrón interesante. Bueno, aquí tenemos, yo creo que esta es mi imagen favorita. Apenas le he enseñado la mitad de las imágenes que traigo. Son 20 imágenes representativas de 15 diferentes trabajos. Y esta pudiera ser mi favorita. De hecho, tengo 2 vistas adicionales de este trabajo. No es la única. Vamos a ver otras 2 más de ya mismo las vamos a mirar. Y esta es es una panorámica, porque luego tengo un detalle más ampliado. Es una panorámica del cúmulo galáctico Bala. Bala se refiere a un proyectil, lo que en inglés llaman bullet. Y estos son 2 cúmulos en colisión en la constelación Carina. 2 cúmulos galácticos que están chocando entre sí. Y esto sí que está muy lejos de nosotros. 3.700 millones de años luz. Esto se toma un infrarrojo cercano con el NIRCam. Casi todo lo que se ve aquí son galaxias con unas pocas estrellas puntuales.
que esas son las que tienen todos estos rayos que se ven muy lindas, pero casi todo lo que se ve aquí son galaxias. A mí me impactó esta imagen que, bueno, en la anterior le presenté la panorámica en 720 píxeles. Aquí le estoy presentando una imagen en 5000 píxeles. Bueno, no completa, le estoy presentando un detalle de la imagen que completa contenido 5000 píxeles. Y aún así no es la de mayor resolución. Encontré una versión que antes de preparar la presentación la estuve mirando con detalle y la disfruté muchísimo, leí bastante. Esto me encantó a mí. Y había otra imagen de 10.000 píxeles. Alguna yo creo que llegaba hasta 12.000. O sea que aquí estoy presentando un detalle de la versión de 5000 píxeles. Bueno, se ven unas galaxias preciosas. Abajo a la derecha hay una galaxia que la vemos casi como de cabeza, ¿verdad? Y arriba a la izquierda, no muy lejos del centro, un poco arriba y a la izquierda del centro, hay una espiral muy linda que se ve, con una forma hermosa. Así que, bueno, estos realmente son dos cúmulos galácticos que están chocando. Y entonces, en la próxima es que vamos a lo interesante. O sea, ¿qué es lo que nos interesa de este choque de cúmulos galácticos? Son dos conglomerados. Mira, aquí se ve más claramente. Algunas veces me gusta presentar las imágenes crudas, pero otras veces, como ven aquí, me gusta presentar imágenes más procesadas que tienen una leyenda o tienen algunas flechas o símbolos, porque aquí vemos los dos cúmulos galácticos que están en colisión. Pues, ¿qué está ocurriendo? Los cúmulos galácticos contienen una cierta cantidad de gas intergaláctico, de poca densidad, pero hay gas intergaláctico. O sea, el espacio entre galaxias no está vacío, hay gas intergaláctico. ¿Qué ocurre? Cuando se acercan dos cúmulos galácticos y comienza una colisión, ese gas entre uno y otro cúmulo pues empieza a interactuar, empieza a chocar. Digo, esto es material de baja densidad, ¿verdad? Pero algunas veces este gas puede alcanzar temperaturas elevadísimas. O sea, el gas reacciona a estos choques. Y cuando el gas está muy caliente, eso se ve no infrarrojo, eso se ve en rayos X. Y por eso esta imagen me parece muy interesante. Combina luz en infrarrojo cercano del telescopio Webb con la cámara NIRCam y lo combina con imágenes en rayos X del telescopio Chandra. Ese se ve como un cierto resplandor entre medio de los dos cúmulos, un cierto resplandor, una cierta luz como de un color púrpura. Ese es el gas caliente que brilla en rayos X, emite rayos X, y lo puede ver el telescopio Chandra, que ve rayos X. Mientras que en infrarrojo cercano, que es algo bastante cercano a la luz visible, pues entonces el telescopio Webb ve los dos cúmulos de galaxias que están señalados con estos dos círculos. O sea que aquí se combinaron datos de dos telescopios muy distintos, y esto es muy representativo, es un excelente ejemplo de los trabajos que se están haciendo, lo que llaman en inglés multi-wavelength. En español estos serían como trabajos multiespectrales o multibanda, más una traducción quizás más literal, ¿verdad? Trabajos multibanda, multiespectrales, en diversas zonas del espectro electromagnético. Pues aquí han metido pues luz infrarroja cercana con rayos X. Y lo que se revela es algo muy interesante. Se ve perfectamente cómo ese gas se ha sobrecalentado de una manera tremenda en esta colisión. Ya les dije, esto está muy lejos, a 3.700 millones de años luz. Esto sí que está lejos de nosotros. Bien. Esta pudiera ser la segunda favorita mía. Esta me encantó. Y podemos hablar bastante. De esta hay mucho que hablar. Esta es la famosa nebulosa Pata de Gato, conocida un poco más técnicamente con el nombre NGC 6334, New General Catalog, que es el nuevo catálogo general de 1888. Más de 100 años después seguimos utilizando ese catálogo todavía hasta el día de hoy, con más de 7.000 objetos no estelares, o sea, objetos de espacio profundo, como le llamamos en astronomía amateur. Bueno, esta amplia zona de formación estelar, me refiero a la nebulosa Pata de Gato en la constelación Scorpius, a 5.500 años luz de nosotros,
Esto ya había sido estudiado por el antiguo telescopio espacial Spitzer, porque en infrarrojo esto se ve muy interesante. ¿Por qué? Hay mucha formación estelar y ya les había hablado. Les había explicado que esta es una de las áreas de interés del telescopio espacial Hubble. Lo que son el telescopio espacial James Webb es lo que quiero decir. Lo que son los orígenes. Orígenes de estrellas y sistemas planetarios, orígenes de galaxias y sobre todo orígenes cosmológicos del universo como un todo. Esto es una zona de formación estelar inmensa. Cuando digo amplia zona, no estoy exagerando. Miren, les voy a dar algunos números concretos. Esto es comparable a la famosa nebulosa de Orión, que todo astrónomo aficionado ha visto y muchas personas que tampoco son conocedores de astronomía están familiarizados con la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión tiene quizá unos 25 años luz de tamaño. Esta nebulosa que ustedes ven aquí, la pata del gato, tiene 300 años luz de extensión, posiblemente hasta 350 años luz. 12, 14 veces mayor que la nebulosa de Orión. Y de por sí, la nebulosa de Orión siempre ha sido algo impresionante. Eso les da una idea de la complejidad de esta zona. Y les voy a enseñar un detalle porque lo tengo más adelante. Aquí yo trabajé con una imagen de 720 píxeles. Aquí vamos a ver una versión de 5000 píxeles porque hay otra de 10.000. Esa no la enseño, pero estoy enseñando la de 5000. Bueno, esto es un detalle muy ampliado y todavía no estamos llegando al mayor nivel de resolución posible. Miren la complejidad. Esto solamente es una pequeña sección de lo que vimos anteriormente. Hay varias regiones dentro de todo este complejo nebuloso donde hay gas frío oscuro que propicia la formación de nuevas estrellas. O sea, hay varios núcleos en distintas zonas de todo este complejo nebuloso donde existe formación estelar. Y bueno, y esto se está estudiando. Ya desde el telescopio espacial Spitzer, otro antiguo telescopio infrarrojo de hace como unos 20 o 25 años, ya se sabía que esta área era muy interesante. Y ahora, con el detalle adicional, nunca antes visto que provee el telescopio espacial James Webb, el mejor telescopio infrarrojo que hemos tenido hasta el día de hoy, seguimos viendo más detalles nunca antes vistos. Y ampliando cada vez más la resolución de estas imágenes. Bueno. Esta es otra imagen interesante en el sentido que combina luz infrarroja y combina también datos obtenidos mediante radiotelescopios. Esta es la galaxia llamada Signo del Infinito en la constelación Sextans. Esta fotografía muestra luz infrarroja vista por el telescopio Webb con el NIRCam, o sea que es infrarrojo cercano, e incorpora datos obtenidos por el telescopio Very Large Array, es un radiotelescopio, conocido también como el VLA, y los datos en radio son estos, no son círculos, como unos óvalos más o menos concéntricos señalados en color amarillo, 4 óvalos, y podemos ver que el núcleo galáctico visible, en infrarrojo cercano en esta galaxia coincide perfectamente con la zona más intensa de radio captada por el Very Large Array. O sea, esto realmente es más bien no es tanto como una radioimagen. Estos contornos son más bien como unas isofotas, pero unas isofotas más bien en unas radioisofotas, si puedo inventarme una palabra. Radioisofotas que están superimpuestas en la imagen casi de luz visible, porque es infrarrojo cercano, casi de luz visible que nos dio el telescopio espacial Webb. Lo que se quería aquí hacer precisamente es que ya el radiotelescopio había notado una intensa radioemisión en esa zona. Cuando le metieron el telescopio espacial Webb, en efecto pudieron ver con un detalle nunca antes visto el núcleo de esta galaxia, que en efecto se puede ver que esa radioemisión captada con el VLA, con el Very Large Array, coincide con el núcleo galáctico, parece proceder del núcleo galáctico, y aquí lo que uno se inclinaría a pensar sería un agujero negro supermasivo, que se cree que los hay en los centros de la mayoría, si no casi todas las galaxias, y esta intensa radioactividad es muy compatible con la presencia de un agujero negro supermasivo central en esta galaxia.
y se ven efectos. Aquí, o sea, esta imagen del telescopio Webb en infrarrojo es la que demuestra o ya provee una evidencia fuera de toda duda que la radioemisión captada en el radiotelescopio coincide con el núcleo galáctico. Es muy probable que esto esté asociado a un agujero negro supermasivo. O sea, que aquí el telescopio espacial James Webb ayudó a aclarar bastante este asunto. Bien, aquí hay algo más cercano. La nebulosa planetaria NGC 6072, localizada en la constelación Scorpius, a 3000 años luz de la Tierra, cercano dentro del contexto de nuestra galaxia que tiene 100.000 años luz de diámetro. Le llaman nebulosa planetaria, pero esto nada tiene que ver con la formación de nuevos planetas. Al contrario, esto es la muerte de una estrella. Es lo que ha quedado de la muerte de una estrella. Es interesante porque tengo dos imágenes de este mismo cuerpo. Esta primera en infrarrojo cercano con el NIRCam. La segunda que voy a mostrar ya mismo es la que muestra con más claridad la estrella ya fallecida, lo cual me parece irónico. En infrarrojo cercano es cuando mejor podemos ver las estrellas. Ya en infrarrojo medio no vemos las estrellas muy bien. Sin embargo, aquí sí. Hay un punto como color púrpura en el medio, en el centro, y se piensa con bastante posibilidad de certeza que esa sería la estrella fallecida. Una estrella posiblemente parecida al Sol en términos de masa, no muy masiva, y que al final de su vida pues ha empezado a expulsar todo este material, y eso era lo que se quería investigar. Esta fotografía pues dice, esta realmente es del BIRI. Ahí pues podría haber un pequeño error. La anterior que mostré sí era del NIRCam, era en infrarrojo cercano. Esta que estoy mostrando es en infrarrojo medio del MIRI. O sea que vamos a hacer ese errata, vamos a corregir. Esta debe ser infrarrojo medio del MIRI, no como la anterior que era infrarrojo cercano. Y aquí lo que se está estudiando es la expulsión de material. De hecho, ven que aquí hay material que sale radialmente de la estrella. Bueno, radialmente sale disparado hacia afuera en distintas direcciones. Porque vemos aquí una como si fueran las manecillas de un reloj a las 4 de la tarde. Vemos otro como si fuera a las 11 de la noche. De nuevo haciendo la analogía al reloj. Se estudia el material expulsado. En este caso, pues, no el origen, el final de una estrella o quizás un sistema estelar. Bien, aquí volvemos a los orígenes, nuevamente. Y aquí estamos muy cerca, aquí estamos a solo 4 años luz de distancia. Este es un posible nuevo planeta observado en el sistema estelar Alpha Centauri, que son dos estrellas principales, que es lo que ven en el segundo cuadro, porque el primer cuadro es una toma panorámica, una vista amplia. El segundo cuadro es una leve ampliación, el cuadro que está en el medio. Dice abajo Alpha Centauri A, dice arriba Alpha Centauri B. Los dos componentes principales, porque hay una Alpha Centauri C que no aparece aquí, más pequeña, más retirada. Y parece ser que en torno a Alpha Centauri A, y vamos a pasar del segundo cuadro al tercer cuadro, parece ser que en torno a Alpha Centauri A hay un posible nuevo planeta. Miren que en esta tercera imagen, en este tercer cuadro que está a la derecha, nuevamente ha habido que tapar esta estrella. Esto no dice aquí, no sé si lo dice, pero esto tiene que haber sido, bastante probable que haya sido en infrarrojo cercano, en el NIRCam, no sé, no lo dice, estoy adivinando, pero me parece que debe haber sido cercano. Nuevamente tuvieron que tapar la estrella, todavía esto no está completamente confirmado, le llaman S1. Tiene algo interesante y es que es el sistema estelar más cercano a nosotros, a solo 4 años luz de distancia. Esto sí que está muy cerca de nosotros en la escala galáctica. Esto es lo más cercano que encontramos tras abandonar nuestro propio sistema solar. Lo más cercano que encontraríamos. Bueno, pues se pone interesante el asunto. Un posible nuevo planeta. Bien. Todavía tengo 2 o 3 imágenes más que quiero compartir con ustedes. Yo creo que esta pudiera ser quizás la presentación más comprensiva que yo he hecho sobre este asunto de trabajos del telescopio espacial Hubble. Es que vi muchas imágenes que me gustaron y quería compartirlas.
Este es el cúmulo estelar SH2 raya 284, guión 284, ubicado en la constelación Orión. No le coloqué acento a la palabra Orión porque estoy dando el nombre latino, ¿verdad? Si lo hubiera dicho en idioma español le hubiera colocado el acento, pero es que me gusta usar los nombres latinos de las constelaciones, que fue lo que oficialmente aprobó la Unión Astronómica Internacional, y me gusta ser bastante riguroso con eso. Esto está a 15.000 años luz de distancia. O sea que esté en la constelación Orión no necesariamente significa que esto está asociado o vinculado a la nebulosa de Orión, que está como entre 1000 y 1500 años luz de distancia, no muy lejos. No, esto está bastante distante. Esto es un conglomerado que está en formación y se aprecia un chorro de gas de 8 años luz. Eso es un chorro de gas bastante largo. 8 años luz es espacio entre separación entre estrellas. Y esto está siendo emitido por una estrella naciente. De nuevo, pues, seguimos con los orígenes de nuevas estrellas y nuevos sistemas planetarios. Y esta es la penúltima, porque en la última les voy a enseñar lo mismo, pero con un aspecto distinto. Esto es la inmensa nube molecular Sagittarius B2, que dista solo 400 años luz del centro galáctico. Digo solo 400 años luz porque eso es una distancia muy grande, pero en el contexto de nuestra galaxia, que tiene 100.000 años luz, 400 años luz no es nada. Esto está próximo, está casi junto al centro galáctico. Lo vemos en la dirección de la constelación Sagitarius. Esta imagen fue tomada en infrarrojo cercano, porque la próxima que les voy a enseñar representa lo mismo tomada en infrarrojo medio, pero esta es en infrarrojo cercano. Con la cámara NIRCam muestra numerosas estrellas y esta fotografía también intenta penetrar el gas. Ok, tengan en mente lo que les estoy diciendo. Al mirar en infrarrojo cercano todavía podemos ver bien las estrellas. No ocurre lo mismo en infrarrojo medio, que es la próxima fotografía que vamos a mirar. En infrarrojo cercano, esto que ustedes tienen frente a sus ojos, se ven fácilmente las estrellas y el gas se puede penetrar, no perfectamente, pero más o menos eficaz. Bueno, esta es la misma vista, esto es exactamente lo mismo, pero esta imagen ha sido tomada en infrarrojo medio con la cámara MIRI. Pueden ver, se aprecian pocas estrellas, se muestran pocas estrellas, se ven algunas, pero es poco. Y entonces, ¿qué ocurre? En vez de penetrar el gas, tener un gas casi transparente que podemos casi mirar a través del... Aquí ocurre lo contrario, aquí el gas empieza a verse. Entonces, podemos ver todas estas nebulosas, todas estas nubes de material gaseoso, posiblemente haya también algún polvo. Así que, bueno, si es una nube molecular, pues ahí hay polvo en cantidad. Las nubes moleculares tienden a ser bastante frías, puede haber incluso material helado, ahí tiene que haber muchísimo polvo, si es una nube molecular. Y seguramente hay varios núcleos moleculares, y en este caso eso es lo que estamos viendo. Ya ese material, ese polvo, dependiendo del largo de onda que se haya usado, porque si es un infrarrojo ya entre mediano y lejano, incluso el material frío podríamos verlo brillar. Incluso el material frío. Si es un infrarrojo medio no tan lejano, pues ya es un material de temperatura quizá mediana. Si es un infrarrojo más lejano, empezamos a ver material más frío. Pero aquí el polvo ya empieza a verse, no lo penetramos. Aquí ocurre lo contrario. El polvo empezamos a verlo y las estrellas se nos van. Y por eso, de hacer un comparativo, vamos una última vez a regresar al anterior. ¿Ven? Esto es infrarrojo cercano con el NIRCam. Y aquí como que no estamos viendo muy bien ese polvo porque se hace semitransparente, lo estamos en parte penetrando, pero las estrellas las vemos muy bien. Muchas estrellas, poco polvo. En infrarrojo cercano. Entonces en infrarrojo medio, pues ocurre casi lo contrario, como que pocas estrellas y mucho polvo, porque lo vemos bien. O sea que quería mostrarlo muy visual, muy gráfico, muy claro de esta manera, para que ustedes también vayan aprendiendo un poco de lo que es infrarrojo cercano, infrarrojo medio, del infrarrojo lejano, y ahora hablaremos en otra ocasión. En algunos casos ya lo que es infrarrojo muy lejano empieza a tener cierta relación con lo que es el radioespectro y lo que son las radioondas. Ahí empiezan a ocurrir cosas
muy raras y a veces cosas interesantes, pero a veces raras y exóticas también. Así que, pero bueno, hoy quería hablar principalmente de infrarrojo cercano y medio y empezar a definir algunas características de estos rangos de luz infrarroja. Pues bueno, hoy hemos tenido 50 minutos, un poco más largo que de costumbre, pero es que estas imágenes eran tan buenas que para mí lo amerita dedicarle este tiempo. Y yo espero que hayan aprendido algo sobre luz infrarroja en astronomía. Espero también que hayan aprendido algo sobre las distancias y las escalas del universo. Ese para mí es el asunto más importante de la astronomía, las distancias y las escalas del universo. Y en la medida que podamos comprender las distancias y las escalas, yo me atrevo a decir pues que estamos empezando a comprender la astronomía. Así que, bueno, y para ir terminando, a los que les interesa este asunto de las distancias y las escalas, yo hice, si yo no me equivoco, eso se hizo más temprano este año, hace quizá unos 6, 8, 10 meses. Fueron 2 presentaciones consecutivas, un mes siguiente a otro, donde yo explicaba, incluso hubo una que era el universo en 8 cuadros o en 9 cuadros, que es una presentación que tuvo muchas visualizaciones. Y eso es para aquellas personas que tienen interés en este asunto de las distancias y de las escalas. Bueno, otra forma de explorar todos estos asuntos es el libro Astronomía Descriptiva, el texto que yo preparé entre los años 2018 y 2020 para los cursos universitarios que yo enseñaba en aquel momento. Este libro sigue disponible en su segunda edición del 2020. Está disponible para la venta a través de la imprenta virtual, no librería virtual, imprenta virtual, blurb.com. Estos libros es lo que en inglés llaman un print on demand. En español podemos describir lo que estos libros se fabrican y se imprimen al momento en que una persona encarga. O sea que no es una librería virtual, es una imprenta virtual. Usted encarga el libro y el libro se lo fabrica a usted en el momento y especialmente para usted. Así que, y bueno, si les interesa esta presentación o este tema, pues esa también es una forma de patrocinar mi trabajo. Así que, bueno, con eso pues los voy dejando. Solamente antes de terminar, les recuerdo pues vamos a intentar ir retomando un itinerario un poco más normal. Espero antes de que termine el año compartir las numerosas fotografías que me han llegado, algunas del cometa Lemon, algunas de otros cometas también que hay, incluyendo el objeto interestelar que tenemos ahora mismo, auroras que tuvimos hace 3 días, el pasado 11 de noviembre de 2025, fotografías de los planetas que me han enviado y bueno, lo prometo para antes de que termine el año. Vamos a intentarlo antes de que termine el mes. Pudiera ser la posibilidad de una segunda conferencia este mes. Así que bueno, con eso pues sí, les deseo que tengan una excelente noche y que tengan muy buen fin de semana. Será hasta la próxima presentación.